Ya viene. ¿Ah? Ya viene. ¿De verdad? ¿Va a pasar a mostrar la oficina? Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta actividad. En nombre de la Facultad de Administración de Economía de la Universidad Diego Portales, les doy la más cordial bienvenida al ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad. Y en esta ocasión nos convoca el conversatorio Análisis de la Propuesta Constitucional, donde tendremos de panelista al señor Ignacio Briones y a nuestro decano Mauricio Villegas. Luego de la presentación, igual tendremos, del conversatorio, mejor dicho, igual tendremos una rueda de preguntas, donde ustedes podrán hacer sus preguntas en el siguiente código. Pueden escanearlo, chicos, y hacer las preguntas, porque después del conversatorio que va a tener Mauricio y Ignacio, vamos a revisar las preguntas también. Así que les doy los agradecimientos por estar hoy día acá y quiero invitar a pasar adelante Ignacio Briones y Mauricio Villena para dar inicio a este conversatorio. Oye, qué placer tener a Ignacio Briones. Yo tengo que ahí confesar que ha sido colega, yo conocí a un amigo, trabajamos mucho tiempo. Y es refrescante tener una persona que, tal como uno lo ve afuera, es en la vida real y siempre así, siempre ha sido así. Y sobre todo para los alumnos acá de la facultad, me gustaría ahí también contar un poco de la carrera, inicialmente de la gran carrera que tenía Ignacio, que se hace muy joven. Él es ingeniero comercial de la Católica, hizo 2 maestrías seguidas, y como corrige Ignacio, que hizo en economía, y se especializó en finanzas, economía financiera, y después hizo una ciencia política. ¿Ya? Y él después hace el doctorado en Sciences Po. Sciences Po, los que no saben, es una universidad francesa, que no sé, grandes presidentes franceses han estudiado ahí, no sé, Mitterrand, bueno, Macron, efectivamente, o Hollande también. Y después trabajó, bueno, la Bolonia, una trayectoria académica, fue decano en la Escuela de Gobierno, pero también larga trayectoria en el Ministerio de Hacienda. Yo veía ahí, y él fue coordinador de finanzas internacionales, fue director de crédito público, director de los fondos soberanos de Chile, y fue director ejecutivo del Consejo de Estabilidad Financiera. Y después a nivel internacional, Ignacio fue representante de Chile ante el G20 y embajador chileno ante la OECD. Bueno, todos sabemos, fue ex ministro de Hacienda y también ex candidato presidencial por Ecuador. Así que tenía una gran trayectoria y yo ahí estoy muy contento de invitarlo y que haya aceptado a conversar con nosotros. Este va a ser un formato conversatorio. Yo tengo unas preguntas iniciales y después lo vamos a abrir. Ahí yo quería que hagan sus preguntas sin miedo. Yo quería que les pasemos el micrófono, se puede, para que ustedes también se acostumbren a hablar en público, no les dé miedo ni nada. Así que, bueno, una primera pregunta, Ignacio, te agradezco ahí venir nuevamente. Es que tú desde el pregrado que tenías, eras como, yo te veía como un economista inusual, en el sentido de que cultivaba otros intereses. Por ejemplo, participaste en este proyecto famoso de los Builders de historia económica. Vieron todas las series económicas desde 1800, en toda la República, participó Ignacio. Y hacer un magíster en ciencia política, como dice Ignacio, era economía, historia y ciencia política, como que tú pudiste hacer eso, ¿verdad? Al contrario, muchos economistas son pura economía por economía. Yo no sé si tú encuentras que nuestra educación en economía ha sido muy especializada y que no deja espacio para cultivar otros intereses a veces. ¿Cómo lo ves tú y cómo te marcó eso? Bueno, primero, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias a la Universidad de Portales, la Facultad de Administración y Economía por la invitación. De verdad es súper, para mí lo más rico estar acá en un auditorio con gente joven,
ojalá nos interpele arte, me hagan preguntas bien puntuadas y críticas, porque de eso se trata, de los conversatorios. Así que muchas gracias. Y yendo derecho a la pregunta de Mauricio, agradeciendo a todos los halagos, que lo merezco, yo. Pucha, yo creo que es re personal. Cada uno de nosotros y ustedes nunca su camino. Eso se trata de la construcción de los proyectos de vida y ustedes están en una etapa fundamental de lo mismo. Están estudiando, eligieron una carrera, pero dentro de esa carrera tienen un montón de intereses y hay caminos paralelos que divergen, que se cruzan. Y a mí en particular siempre me gustó mezclar disciplinas. La historia, mezclar la ciencia política, me gusta mucho la filosofía y por supuesto la economía, que me apasiona. Y yo siempre he pensado que la economía, valga la redundancia, es una ciencia social, es una más de la ciencia social. Se interesa en tratar de entender cómo interactuamos en sociedad, un aspecto que tiene que ver con la escasez, ¿cierto? La gestión de la escasez, eso es la economía. Pero obviamente esa mirada se cruza con otras miradas, se cruza con lo que es posible de la política, se cruza con lo que nos enseña la historia, se cruza con la sociología. Y sí, yo creo que, y en esto concuerdo con esa frase famosa de Hayek, que decía que el economista que es solo economista, no solo será un mal economista, sino que probablemente es un peligro para la sociedad. Creo que es importante enriquecer nuestras miradas, no enamorarse de modelos que son siempre una simplificación que busca explicar parte de la realidad, que son tremendamente valiosos, pero son instrumentos, no son la verdad revelada, por lo tanto son desafiables, y uno tiene que cruzarlo con otras miradas y llevar esa riqueza, la interdisciplinaridad que hoy día está tan de moda, bueno, no una moda, creo que es consustancial a la economía, y aquí quizá un recordatorio, Mauricio, la economía en su origen se llama economía política, la disciplina, que venía de esta interacción con el mundo real, con la sociedad, y no de una abstracción de modelos que pueden hacer el placer de algunos, pero que si no tienen cabida en la realidad, el aporte que pueden hacer es reducido. Yo quería llevarte de nuevo a esto de, o sea, lo que fue tu estudio doctoral, porque tú fuiste a Sciences Po y aquí tenemos escritos los presidentes, ahí está Pompidou, Power, François Mitterrand, Jacques Chirac, Hollande y Manuel Macron. Y tú hiciste tu tesis sobre la banca libre, el free banking. Y yo aquí me doy un poquito porque tengo un profesor que está ahí, colega Nicolás Magner, que trabaja mucho con temas de criptomonedas y hay mucha gente que dice, y bueno, quiero que es free banking y cómo está relacionado de alguna manera por esto de no tener colaterales con las criptomonedas. ¿Tú ves alguna relación? Sí, hay una relación. El free banking en la época anterior a la existencia de los bancos centrales, que hoy día damos por bueno, ¿no? Todos los países tienen un banco central que es el que conduce la política monetaria. La idea del free banking era que esto, en vez de ser centralizado, fuera descentralizado, y los propios bancos fueran los emisores de billetes, y esos billetes competían entre ellos, por la preferencia del público, en el entendido de que ustedes o yo vamos a preferir aquel billete que es más estable, que mantenga su poder de compra, que tenga un respaldo, ¿no es cierto?, cualquiera sea y que gane el más mejor, por así decirlo, lleva la lógica de la competencia a lo monetario. Yo hice la tesis en eso, analizando teórica y históricamente, particularmente la experiencia chilena. Y la gracia de las tesis es que uno desafía los a priori que tiene. Yo partí con una idea de que esto que teóricamente hace mucho sentido y que podría tener una implementación, una reinterpretación hoy día, llegué al convencimiento que no es así. Los bancos centrales son fundamentales, el dinero no es un bien como cualquier otro, y los mercados financieros no son mercados como cualquier otro, tienen ramificaciones y problemas que pueden derivar en problemas sistémicos, por eso que son fuertemente regulados. Tienen que ser competitivos, pero muy regulados. Pero más allá de eso, sí, pues hay una similitud, porque las criptomonedas de alguna manera desafían a las monedas tradicionales que tienen un respaldo fiduciario de los bancos centrales, pero quizás con una diferencia respecto al free banking. El free banking, al menos en la vertiente histórica, como siempre ha existido, no en la teórica, siempre tenía una emisión asociada a algún respaldo de valor intrínseco, algún respaldo metálico, típicamente, el oro o la plata, ¿ya? Y en consecuencia los bancos emiten billetes y estos billetes son siempre convertibles. Cualquiera de ustedes, si los tienen, los pueden ir a cambiar en su valor en oro o en plata. Esa era la idea.
La criptomoneda, en cambio, es un paso bastante más allá, porque básicamente ese valor de ese billete o esa cripto reposa simplemente en la confianza, no hay un activo subyacente por el cual cambiar. Y eso es lo que hace su virtud, su atractivo por un lado, y también su defecto, que es tremendamente inestable, y es lo que ustedes ven al seguir los valores de las distintas criptomonedas, partiendo por el Bitcoin, que ha perdido mucho de su valor, y probablemente después tenga subidas y bajadas, como ha sido su historia. No le dan eso que uno le exige al dinero, que es que tenga un valor de cambio ampliamente aceptado y que tenga estabilidad en los precios, que es fundamental, el valor de esa moneda, que es fundamental para entenderlo como un elemento que nos permita comprar bienes, en lugar de simplemente ser un activo tributario. Oye, Ignacio, y bueno, llevándote de lo académico a lo político, yo siempre me acuerdo, Rodrigo Valdés, cuando termina su periodo como ministro de Hacienda y escribe este artículo que me gustó mucho, era Reflexiones prácticas con 842 días en Hacienda. Lo publica en el Estudio Público. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son tus reflexiones como ministro de Hacienda? Porque es un cargo fascinante, muy codiciado. ¿Qué sacaste tú ahí en limpio de toda la experiencia magnífica? Bueno, un buen artículo de ese Rodrigo, esto es lo mismo, viendo esas reflexiones. Pero como anticipo, bueno, hay muchas vivencias, naturalmente, un cargo fascinante, que nos gusta esto, estuvimos ahí con Mauricio, así que de mucho trajín, de mucha presión, de mucho trabajo, muchísimo, donde los equipos no tienen una relevancia fundamental, o sea, uno más dentro de un equipo. Como acá tengo el privilegio de tener dos personas que fueron parte de ese equipo, y les agradezco muchísimo, porque muchos de ellos trabajamos muy horizontalmente. En un periodo que me tocó a mí bien histórico, con dos crisis encima, quizás la primera enseñanza que uno tiene es una confirmación de algo que uno sabe, ¿no? Conceptualmente. Que en el mundo real, como dicen, otra cosa es cogitar. O sea, uno tiene que tener la voluntad de hacer ciertas cosas, pero la voluntad es siempre una condición necesaria y no suficiente para que las cosas ocurran. Porque uno tiene que tomar decisiones con un montón de restricciones. Restricciones de información, restricciones de cómo funciona el Estado, restricciones políticas, restricciones de grupo de interés y restricciones parlamentarias. Entonces, el arte, entre comillas, tal como uno arbitra este camino, para que más o menos las cosas pasen. Y ahí la dificultad, porque la ciudadanía, probablemente muchos de ustedes, le exigen a la política todo y al tiro, como si todo dependiera de la voluntad. Y como si las cosas cuando no ocurren es porque hay mala voluntad. Hay una negación a que las cosas pasen. No es así. Las cosas tienen un camino y tienen que resolver un problema de optimización como el que hacen ustedes con varias condiciones de orden. De eso se trata. Creer que la política es pura voluntad es un error grueso. Es un error que puede conducir a mucha frustración. Creo que parte del problema que tenemos en Chile hoy día es eso. Que todos reclaman, exigen, como si el mundo fuera un mundo ideal, sin restricciones de ningún tipo, y eso no hace. Porque ese es un primer aprendizaje importante, que in situ para eso tus restricciones. Lo segundo, relacionado con lo anterior, es hacerle doble clic a alguna de esas restricciones. También es un tema que me tocó participar, estudiar durante largos años, participar en muchas comisiones y un tema de evaluación, y tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Cualquier cosa que uno quiera hacer en política pública pasa por el Estado. Y se enfrenta a restricciones del Estado, desde los grupos de interés, los gremios, que bloquean cosas, cualquiera de nosotros que defiende sus intereses, hasta cuando las cosas se aprueban en una ley o hay una política que se implementa, bueno, tiene que ser implementada por funcionarios de carne y hueso. Y ahí hay una restricción grande, hay una falencia grande en Chile, de la cual no nos hemos hecho cargo. Nuestro Estado, a mi juicio, es tremendamente deficitario. Está anclado, está parado al siglo XX, está conectado para el siglo XXI, mucho más ágil, mucho más empático con la ciudadanía, donde se entiende que el Estado está al servicio de los ciudadanos, y no los ciudadanos al servicio del Estado, sino de los funcionarios. Y esto que digo no es una abstracción. He conversado con muchas personas
La mayoría de los chilenos dependen del Estado para sus prestaciones sociales. Tienen el privilegio, muchos que estamos acá, de poder acceder al sector privado. Y eso hace más necesario que nunca que ese Estado dé un buen servicio, digno, empático, eficiente, ágil. Y eso no sucede mucho. Ahora que tenemos un problema grande. Y el otro problema grande, y una lección muy importante, nos tocó ahí con Andrés Nando y contigo, Mauricio, en medio de la pandemia, donde uno tiene que tomar muchas decisiones con muy poca información. Esa es otra de las restricciones relevantes a la hora de tomar decisiones. Está bien, uno puede tomar decisiones con poca información, pero uno quisiera tener la máxima información disponible, siempre. Y el Estado, en materia de producir información, tiene falencias gigantescas. Lo digo a propósito de toda la política de ayuda social del IFE. Fue un instrumento que tuvimos que producir sobre la marcha, que contó con la colaboración de muchos académicos que de buena voluntad contribuyeron al diseño de eso, además de los equipos, pero que se enfrentaba a una restricción súper concreta, porque no teníamos información respecto a las millones de personas que teníamos que llegar. Y cuando digo no teníamos información básica como quiénes son, cuántas personas hay en el hogar, dónde viven, cuál es su cuenta RUT, dónde les mandamos el dinero. Sin eso, puedes tener toda la voluntad del mundo, pero si no tienes esa información, te demoras en llegar, llegas mal, llegas poco. Y eso es muy frustrante. Es frustrante además porque muchas personas no lo entienden, quieren registro simple de voluntad. El registro social de hogares debería ser una política de Estado fundamental. Tenía un nivel de desactualización de datos que algunos estimaban hasta el 40%. De personas que todavía figuraban viviendo con sus padres, en circunstancias que están casados hace rato con hijos. Ese problema de información, yo creo que es una enseñanza muy grande respecto a cómo debería funcionar nuestro Estado mañana, porque vamos a tener nuevas crisis. Tener información básica, expedita, rápida, es fundamental. Yo creo que ahí tenemos un grave problema. Entonces, esa es otra enseñanza. Y la última, muy cortita, y lo que voy a decir más cliché, al menos para mí fue muy bonito, muy de crecimiento personal, y trabajar muy codo a codo con los equipos, de la misma manera que siempre he trabajado en la universidad o en otras labores que he tenido de manera súper horizontal, con la suerte que en el Ministerio de Hacienda están los mejores profesionales en las distintas áreas. Entonces, más que uno pretender sabérselas todas, uno toca ser director de orquesta de un equipo donde hay muchos talentos creativos que aportan, y cuando tú le das los espacios, uno trabaja como un solo equipo. Los errores y los acentos son compartidos. Y eso es muy bonito porque genera mística, genera un trabajo comprometido, camiseriado, que nos hacía estar hasta durante muchas semanas, todos los fines de semana, trabajando, comiendo pizza, dibujando los proyectos. Ella está hasta hora de la noche durante muchos meses. Eso nos hace grato, agradable, y el equipo de amistad. Lo que quiero decir, el trabajo colaborativo, que es como una frase hecha, que es importante en la vida, es fundamental, esa lógica de cooperación, la regla que no haga, Oye, igual como es una senda, el moledor de carne, ¿cierto? Familiarmente. pero lo pasamos bien, esa es la cosa. O sea, uno puede pasar bien cuando trabaja en equipo, cuando trabaja con amigos, con respeto, con admiración, y uno aprende un montón. La última pregunta que te voy a hacer yo, Ignacio, y que yo sé que es un tema que tú sabes que has cultivado, es respecto a la reforma tributaria que tu colega ahí, Mario Marcel, tiene que enfrentar ahora. Así muy breve, ¿qué consejo le daría? Tú partiste con las exenciones, hiciste una comisión de gente sabia ahí en este tema. ¿Qué lecciones tú sacarías y crees que tendría que adoptar Marcel? A mí me carga el consejo, bueno, ministro de Hacienda, y respeto, me parece arrogante, pero quizás el más claro aprendizaje que tenemos. Yo siempre creo en primer lugar que es indudable que Chile tiene que recaudar más. No nos podemos hacer trampa al solitario. Si queremos tener mayor gasto permanente
en desafíos sociales que nos tenemos, la única manera responsable de hacerlo es tener mayores ingresos permanentes. Y luego no hacerse trampa, hay que hacerlo más saber que las deudas en algún momento hay que pagarlas, igual que en cualquier familia. Y si no tienes los ingresos, el agua te llega hasta el cuello, tienes problemas, incluso puedes terminar cortando los programas sociales. Entonces, la única manera de tener política a largo plazo, sostenible, estable, es siendo financieramente muy responsable. Y la manera de hacerlo creo que es levantando más recursos, eso es indudable. Yo al menos siempre le digo eso. Ahora, levantar más recursos es un desafío no menor, porque hay que compatibilizar la mayor carga tributaria con también tener incentivos potentes al crecimiento económico. Y una palabra que hemos olvidado del debate: sin crecimiento económico, pongan la tasa que quiera de impuestos, pero no vas a lograr la recaudación que te permite financiar eso. Entonces, creo que el desafío acá es cómo tú, al mismo tiempo que recaudas más, tienes incentivos potentes a la inversión, porque la necesitamos la inversión, no solo a nivel de las grandes empresas, sino que las pequeñas y medianas también. Sin eso no hay crecimiento, no hay desarrollo, y sin eso no hay financiamiento de las demandas sociales. Entonces, recaudación, inversión, y también yo he abogado mucho por la idea de un pacto tributario, en el sentido de un gran acuerdo que fije las reglas del juego por un largo rato. Los emprendedores, los empresarios, los inversionistas, les preocupan las tasas, sin duda. Les preocupan también tener reglas estables, predecibles y creíbles. No puede ser, a mi juicio, que cada vez que queramos recaudar más, estemos cambiando las reglas tributarias. Son dos cosas distintas. Una es la estructura, la otra son las tasas. ¿Okay? Y la verdad es que llevamos 3 gobiernos, y vamos a estar en el cuarto, donde cada vez que queremos recaudar más estamos cambiando esa regla. ¿Por qué no la fijamos una vez por todas? Va a estar ciertos principios en los que estamos de acuerdo, y le damos estabilidad a las reglas del juego, y eso. Y la última cuestión, fundamental: cuando uno quiere recaudar más plata, esa plata se la está pidiendo a los ciudadanos, ustedes, a sus padres, familiares, a los emprendedores, a las empresas, porque el Estado no produce plata. Toda la plata del Estado viene de las personas. Y si yo estoy pidiendo un esfuerzo para las personas, y un esfuerzo no menor, en tratar de financiar prestaciones sociales, no tengo que tengo el deber de asegurar que esa plata se gasta bien, de manera transparente, de evaluar los programas, todos los programas, y los que no funcionan, a derecha cerrados. Y aquellos que tienen problemas, que no tienen viabilidad potencial, que es el esfuerzo que nosotros hicimos, Mauricio, te recordarás tú, con Andrés Hernández. Asegurar que la plata se gaste bien, es un deber moral y que no viene el camino, muchas veces en programas inservibles, muchas veces en gastos operativos, pero que no llegan a las personas. Creo que el gran desafío de la política pública es cómo transformar esta plata que estamos pidiendo a los chilenos en plata que le llegue a las personas, en aquellas áreas que nos interesa que mejor. Y eso hoy en día estamos lejos. Siento que estamos lejos. Y me puedo contar una anécdota. Mauricio, como ex compañero de la DIPRE, lo sabe muy bien. Cuando uno va a la ley de presupuesto en el Congreso, que es lo más entretenido que hay, se negocia de varios y hay una cuestión que a mí me llamó tanto la atención el primer presupuesto que me tocó negociar, que es que, por ejemplo, tú estás discutiendo sobre educación, la partida de educación, la partida de seguridad social. Entonces el gobierno, en su proyecto, propone 100 y la oposición te pide 1000. Y tú dices, chuta, aquí no hay posibilidad de acuerdo, el conjunto vacío. Ese es el titular, pero abajo de esos 100 y esos 1000, tú tienes 20, 30 programas de uno, chiquitito. Y la variable de ajuste para la negociación se basa en esos programas chiquititos. Por la sencilla razón de que en esos programas chiquititos están los protegidos de los distintos sectores políticos. Esa es la realidad. Yo les digo, otra cosa es con guitarra. Esa es la realidad concreta. A uno le parece horrible, despreciable, tremendo, pero es así. Y anda a cortarlos. Las batallas campales son por un programita de 4 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ahí hay protegido del mundo político. Esa es la realidad. En consecuencia, yo creo que hay que deberse a romper huevos ahí, mostrar con transparencia dónde están esos programas chiquititos que no le llegan a la gente, atreverse a cerrarlo y ojalá esa plata transformarla en plata, siempre abogado por esto, transferencias directas a las personas que lo necesitan de manera focalizada, en lugar de programas que muchas veces no llegan a las personas.
Oye, Ignacio, pasándote ahora ya al tema de nueva constitución, ¿ah? Tú públicamente reconociste que votaste a prueba para el cambio constitucional. Y me gustaría saber ahora que estamos a puertas, cuál era tu racionalidad de por qué votar a prueba, por qué el país necesitaba una nueva constitución. Voté a prueba, porque públicamente lo volvería a hacer. De acá valga una, que sea, como redundante, una aclaración lógica, ¿no? El votar a prueba probablemente al rechazar, algunos votaban a prueba, otros votaban rechazo. Y la prueba lo que suponía era un mandato para habilitar la confección de un nuevo texto constitucional. No era un cheque en blanco. En la prueba habría una opción, digamos en términos financieros, de que conocido este texto, si ese texto a ustedes les parece razonable para el futuro de Chile, lo refrendan, vuelven a votar a prueba, y si les parece que no, lo rechazan. Ese es el mandato. Yo creo que ese mandato. Podría votar a prueba porque creo que Chile, hoy día está más que claro, necesita un nuevo pacto social, necesita un nuevo pacto constitucional. Creo que hoy día son pocos los sectores que nos dicen que la actual constitución está muerta políticamente. Y eso es independiente de la bondad o maldad del texto actual. El texto actual ha sido reformado muchas veces, la última vez por el presidente Ricardo Lagos, que tiene varias cuestiones muy positivas. No es todo horrible, como muchas veces se dice. Pero en términos de su legitimidad política, el cambio constitucional es necesario. Porque es un pacto de convivencia y lo simbólico es fundamental en un pacto de convivencia. No por nada, otros cada chilenos, chilenas votaron a prueba. Querían ese cambio, pero no cualquier cambio. Ese es el aspecto clave. Y yo siento, con pena, la verdad, que mi postura en la pública acá, respecto a la actual propuesta de texto, voy a votar rechazo a ese texto. Me parece que es un mal texto para ti. No vamos a votar por qué. Creo esto. Es un texto que tiene cosas positivas, no todo blanco y negro. Tiene cosas muy valiosas. Pero es incompleto y tiene cosas, a mi juicio, muy malas. ¿No? Y lo peor quizás que tiene es que si uno cree en una constitución, en un pacto de convivencia simbólico, más allá de la calidad del texto, bueno, eso supone que tenga amplio apoyo. Que sea un instrumento de unidad y no de división. Sin unidad, los desafíos enormes que tenemos por delante no los vamos a poder sacar. No vamos a poder llegar a puerto. La polarización política que tenemos hoy día va a seguir ahí. No le vamos a poder cambiar la vida a millones de chilenos que reclaman cambio. No nos engañemos en eso. Y esa es mi frustración respecto a los desenlaces de este texto. Es un texto que nos genera una cohesión, una unidad, algo que nos permita mirar a futuro, los próximos 30 años, unidos, con cambios, por cierto, con reformas importantes, por cierto, sin duda que las necesitamos, pero no con un Chile polarizado, de vencedores, de vencidos, de buenos, de malos, de fachos, de comunistas. Parece eso en lo que estamos, es fatal para la esperanza que muchos depositan en este cambio. Una última relación, Mauricio. La Constitución no es algo que directamente vaya a resolver los problemas más urgentes que tiene la ciudadanía hoy día. Cualquiera sea la Constitución, no es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana ni las pensiones, ni la educación, ni la salud, ni menos la delincuencia. No hay que pedirle pena a la ley, pero sí, la Constitución son las macro reglas y la estructura general de la casa en la que vamos a habitar. Y las terminaciones de esa casa, el color de la pared, el tipo de piso, los muebles, lo hace la ley, lo hace la política pública en un continuo. Pero si la estructura nos queda mal, algunos se sienten fuera de esa estructura, no vamos a tener esa capacidad de crear este hábitat común, este espacio común, por los cambios que Chile necesita. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen que el gobierno del presidente Piñera entregó la Constitución. Y ahí no estaban los problemas de la gente. Lo segundo lo acabo de responder, pero respecto a lo primero, el cambio constitucional fue una salida política, donde desde hace mucho tiempo yo no veía que el mundo político estaba a la altura, capaz de generar un pacto
transversal de la fuerza, desde la UDI hasta el actual presidente Boric. Algunos se restaron, sí, no empecé. Dándole una salida a una crisis política de personas que lo sé con mucha responsabilidad, porque estaban en el gobierno, estaban en el comité político. En esos días nuestra democracia estuvo en serio lejos. Esto se dice poco. Sin esa salida política, creo que hoy día estaríamos en una situación infinitamente más mala. Y quizás dónde estaría. Yo lo voy a reconocer siempre al presidente Piñera, haber optado por ese camino, el camino del diálogo, con todas las incertidumbres que encerraba, en un momento de máxima violencia y donde la democracia chilena estuvo. Oye, Ignacio, yo igual aquí te planteo algunas preguntas que son preguntas grandes y aprovechando ahí tu mix de ciencia política, economía y así con genuina espíritu propositivo. Por ejemplo, en términos de estructura del sistema de gobierno, se plantea lo que es un presidencialismo con bicameralismo asimétrico. Ya que, oye, los que somos, no estamos lejos de la ciencia política, a veces no entendemos eso. Y uno puede, hay gente que dice, oye, es manejable, pero la mayoría dice, oiga, es difícil hacer funcionar. La pregunta es, ¿qué es lo que entonces una buena opción para lo que se pretendía, que era que no sea tan presidencialista el gobierno? ¿Qué es lo que sería una buena opción? No, déjame para de caer en tecnical y hablar quizás de la gran crítica que yo le, o una de las principales críticas que yo le hago a este texto. Y quizás la más aburrida, yo creo que es la más importante. Si ustedes ven, ¿cuál es el problema que ha tenido Chile en los últimos años? Incluyendo el estallido. A mi juicio, es que existe un desacoplo muy grande entre la política y la ciudadanía. Y cuando hablo de desacoplo, me refiero a una ciudadanía que tiene expectativas de cambio. Una serie de áreas, digámoslo en términos de temas sociales, pensiones, salud, educación y económico. Mejores empleos, mejores salarios, desigualdad. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el sistema político en los últimos 10 años? Vemos, y lo que es importante reconocer esto, que no hemos hecho grandes reformas en ninguno de los dos planos. Son las firmas, así como reformas potentes, emblemáticas, 30 años, una mirada ahí, no vivo. ¿Y por qué no vivo? ¿Por qué el sistema político falla en esta manera? Creo que una parte importante de la explicación es que teníamos un sistema político disfuncional porque es tremendamente fragmentado. ¿A qué me refiero con fragmentado? Tienes muchos actores políticos que tienes que poner de acuerdo y que quieres acordar, para la redundancia, un cambio sustantivo que mire largo plazo. Cualquier reforma grande que uno quiera hacer, piensa simplemente en la de pensión, que lleva más de 10 años discutiendo, ¿no? Tenemos diagnóstico claro hace rato y hemos sido incapaces de sacarlo. Yo fracasé en ese intento, Rodrigo Valdés fracasó, porque hemos sido incapaces de lograr acuerdos que nos permitan habilitar ese campo. ¿Y por qué esos acuerdos son difíciles? Porque está muy fragmentado el sistema. Son muchos actores, tienes que poner de acuerdo a mucha gente. Más de 20 partidos con representación parlamentaria. Por otro lado, esos mismos partidos tienen pocos incentivos a la disciplina interna. ¿A qué me refiero a esto? Que cuando un partido acuerda con el gobierno, con otro partido, y en pos de tal o cual reforma, bueno, uno espera que los miembros de ese partido cumplan ese acuerdo y no que sacan los discos. Yo les invito a mirar a todos ustedes. En todos los colores políticos, lo que tenemos es un discolaje permanente. Outsiders, que corren por la libre. Y eso es muy difícil lograr. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Las personas con las que uno habla en la calle lo sienten. Y también lo muestran las encuestas respecto a la convención. Las personas quieren diálogo, quieren acuerdos. Y lo que ven son políticos de todos los colores, que están en la corta, están en el corto plazo, que están en sus cruzadas personales, sus temas identitarios, en su matinal, su Twitter, la batalla y el combo. En una lógica de juego de suma cero, en que la pérdida del otro es la ganancia mía. Y así no se puede construir en forma de largo plazo. Cambios estructurales no se pueden hacer, cambios bien hechos, ambiciosos no se pueden hacer. Esa es la falla principal que tiene el día de Chile. Y la Constitución, la nueva Constitución, ni siquiera reconoce que este es un problema. Fue un anatema.
mantiene tal cual la fragmentación política que tenemos hoy día. No aborda el sistema electoral. Ustedes como economistas y ingenieros comerciales saben que las decisiones individuales y colectivas no dependen simplemente de la bondad o maldad de las personas, dependen de los incentivos que enfrentan, las reglas del juego que enfrentan. Esto es hacer un partido de fútbol, un partido de rugby, un partido de póker, lo que ustedes quieran. Las reglas definen el comportamiento. Usted mantiene las reglas hacia la fragmentación y el discolaje, bueno, mantiene el problema de generar acuerdos, que son la única manera, creo yo, de hacer grandes reformas. Pero si además de eso las empeora, porque yo creo que las empeora, por lo que tú dices, porque debilitan los pesos y contrapesos que permiten en parte generar este diálogo. Cuando tú eliminas el Senado, estás eliminando un actor que permite ese diálogo, que permite disponer ideas, que permite mejorar proyectos, que permite mirar más largo. Cuando tú eliminas, por ejemplo, la iniciativa exclusiva, exacto, de gasto del Ejecutivo, el presidente le sienta a la República, porque pones proyectos de concurrencia residencial, en los cuales las iniciativas de gasto, incluso tributarias, pueden ser iniciadas por los parlamentarios, pero estás yendo en un camino que va a ser cada vez más cortoplacista. Escucha que les gusta gastar a los parlamentarios o hacer propuestas muy populares y que conllevan gastos para ser súper populares los materiales y salir reelectos. Están pensando en 4 años, si no 20. Y cuando elimina la iniciativa exclusiva de seguridad social, pensiones, bueno, yo no sé qué va a pasar con los famosos retiros mañana. Mañana ustedes lo ven leyes simples, los pueden aprobar por mayoría simple con iniciativa parlamentaria. Entonces, todo eso nos desvía de los temas gruesos, largos, sociales y económicos que tenemos que hacer. Y te agrego un dato más para no meter más. Le agregan nuevos actores que fragmentan el sistema. Están creando 17 escaños reservados. Creo que hay bastante consenso en la necesidad de tener escaños reservados. Pero ¿por qué no emular países que admiramos y que han avanzado en esta dirección como Nueva Zelanda? Nueva Zelanda tiene 7 escaños reservados para un parlamento de 124 o 125 miembros, yo no me acuerdo. 7 escaños, no 17. Teniendo el doble de la población que se autodefine como originaria. ¿Por qué no hacemos compatible el escaño reservado o mantener la igualdad del voto? Por ejemplo, el número de escaños sea proporcional a las personas que se identifican como pueblo originario que votan efectivamente en la elección, no el porcentaje de la población. Entonces, son cuestiones como esa que generan aversiones. Pero además, nuevamente, fraccionas la decisión política, van a tener 17 actores individuales sobre un congreso de 155 personas, que va a ser más difícil los acuerdos. Ya lo hemos visto en la convención, porque naturalmente cada uno de ellos vela por sus causas particulares muy legítimamente, no necesariamente sobre una mirada a largo plazo más compartida. Y lo último, la descentralización que todos compartimos, la distribución del poder central hacia las regiones no significa difuminar el poder, ni no hacer un Estado disfuncional. Cada una de las regiones tiene autonomía administrativa, financiera, incluyendo la posibilidad de emitir deuda, va a ser un actor político con poder de veto, con fuerte poder de veto a la hora de definir políticas públicas de carácter nacional, en pensiones, en salud y en educación. Entonces, todos estos elementos, lo que le agregan, este es mi punto, le agregan más fragmentación a un sistema político ya fragmentado, por lo tanto hacen más difícil el diálogo, los acuerdos. Y si concordamos que la única manera de tener reformas largas, ambiciosas, es con acuerdos, nos dificulta la posibilidad de tener esas reformas largas en un momento en que la ciudadanía espera mucho de la Constitución. Vamos a tener, me temo yo, un sistema político más trancado, más tironeado, más polarizado, y va a frustrar como nunca la expectativa de buena fe que la ciudadanía tiene en este campo. Sí, Ignacio, igual uno piensa, oye, pero estaba el binominal, que de alguna manera hacía eso, dejaba como 2 grandes bloques. ¿Cuál es la alternativa al binominal? O sea, ¿cuál hubiera sido algo razonable? Bueno, hay varias fórmulas. A ver, lo que uno, cientistas políticos que se llevan a este tema, yo soy de estos temas electorales, pero algo visto, estudiado, distinto de mi vida. Un sistema presidencial, como el que tenemos en Chile, que la Convención ratificó, no funciona bien, no conversa con un sistema político fragmentado. Es como de sentido común, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen un presidente o presidenta que lo eligen con un programa de gobierno que debe ser desplegado. Y lo que uno espera es que ese programa de gobierno razonablemente se pueda desplegar, ¿cierto?
y que no sufra de bloqueo del Congreso. Pues tampoco queremos que si ese presidente o presidenta tiene una gran mayoría pase mal. Pero se trata de la gobernabilidad. Lo que uno quiere es asegurar gobernabilidad y los cambios democráticos de los distintos presidentes puedan seguir su curso, puedan hacerse sin bloqueo, pero sin pasar mal. Y en esta materia, el hecho de, insisto, de tener como esta fragmentación hace mucho más difícil esos cambios. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, si uno quiere tener un régimen presidencial, la pregunta es ¿qué sistema electoral conversa bien con ese régimen presidencial? Yo creo que es una mezcla, un sistema súper proporcional como el que tenemos hoy día, con, por ejemplo, una parte que sea uninominal. Uninominal quiere decir que sea mayoritario, tal cual elegimos al presidente o presidenta de la República, es decir, que tiene el 50% más uno, tiene ese lugar. De forma tal de generar bloques políticos que sean más estables, más fáciles de negociar, más fáciles de lograr acuerdos en vez de esta dispersión que hace muy difícil el diálogo. Porque la otra alternativa, muy legítima, y algunos así la defienden, era tener un régimen parlamentario. Y un régimen parlamentario sí conversa bien con un sistema proporcional. Porque si el gobierno en un sistema parlamentario se forma con la unión, el acuerdo de esas fuerzas políticas desparramadas que hacen coalición. Ustedes habrán visto Borgen y habrán visto cómo se forma el gobierno. Pero lo que no funciona, definitivamente, es un sistema presidencial con un sistema político fragmentado. Un sistema presidencial conversa bien con un sistema político menos fragmentado. Y ese creo que es el problema fundamental que tenemos hoy día. Algunos dicen, no, pero que aprobemos la Constitución si esto después se cambia. Los políticos en el Congreso no van a cambiar. Creo que eso es absurdo, porque ¿ustedes creen que los políticos se van a hacer un araquí? ¿Van a cambiar las reglas que los afectan a ellos mismos su posibilidad de ser reelectos? Esta era la gran oportunidad de tener un tercero imparcial, por así decirlo, la convención, los constituyentes, que no son parlamentarios, y aquí tenemos un problema. Hagámonos cargo. Lo último que se puede hacer, Mauricio, más técnico, estas famosas listas cerradas. Por último, ponerle pisos mínimos para la existencia de un partido político y para la existencia o para que un parlamentario o parlamentaria sea electo. Si ustedes tienen parlamentarios con 1 o 2% de los votos, me parece que eso no contribuye a tener un parlamento menos fragmentado, más cohesionado, con capacidad de... Oye, Ignacio, tú siempre, yo me acuerdo ahí, en algún momento compartimos un curso de macro, y tú siempre le das mucho énfasis a instituciones, te acuerdas bueno, desde Douglas North hasta Rodri, hasta Simón, siempre te da con eso. Yo identifico como 3 instituciones económicas que regulan, que le dan la regla del juego al sistema económico. Y uno dice, están los derechos de propiedad, está la iniciativa exclusiva del presidente, que ahora se llama Ley con Concurrencia Presidencial, y está también el Banco Central, que tiene su propia regla de la política monetaria, etc. ¿Tú quedaste conforme? Mira, muchos analistas dicen, oye, no sé, si quedó más o menos parecido, quedó súper igual, quedó bien. Pero, por ejemplo, el justo precio que habla el borrador, ¿tú quedaste conforme con eso? Un justo precio, se va a pagar justo precio si alguien, por ejemplo, te expropia los derechos de agua, te expropia cualquier cosa. Mira, vamos por partes. Yo creo que es súper importante en el debate constitucional, precisamente porque se trata de una de las decisiones más importantes, quizás la más importante que nos toque en nuestras vidas. Porque a diferencia de un presidente, un alcalde, uno elige cada 4 años, y salió mal uno lo cambia, y salió bueno uno lo modifica. Las constituciones están hechas para definir las reglas del juego que nos van a acompañar por harto años. Tiene harto sentido tomarse todo el tiempo de leer, de conversar, de pensar por uno mismo, es la única manera de pensar. Y de evitar todo tipo de caricatura. Y debo ser súper respetuoso del proceso, yo encuentro que hay cosas positivas en el texto, pero hay cosas negativas, y son más las negativas que las positivas, ya me refería a ello. Yo los invito a ustedes, como estudiantes, como personas privilegiadas, a tomarse muy en serio esto. Y tomárselo en serio implica informarse, implica estudiar,
implica conversar y implica tomar decisiones por ustedes mismos, sin miedo a la crítica, sin miedo al que dirán, con esa voluntad rebelde que tienen todos los jóvenes de salirse del molde, de no tener ningún problema en cruzarse con el que con lo que me dirán, ¿no? Con el que dirán. Eso es la marca de ustedes, sean libres, sean autónomos y evitan también caer en las caricaturas, en esta polarización de que los buenos, los malos, si estáis por el rechazo de facho, que estáis por la prueba y no sé qué. Eso es absurdo, eso denigra el debate. Entonces, hago esto porque la pregunta tuya, me parece que el Banco Central queda bien resguardado en la Constitución, afortunadamente. Claro, a mí me hubiera gustado que la remoción de los consejeros, que hoy día es privativa del presidente o presidente de la República, con el acuerdo del Senado, bueno, no lo hubiéramos metido y puede ser, la solicitud de remoción puede ser hecha por el Congreso. A mí eso no me gusta, aunque lo ratifique la Corte Suprema. Porque bien sabemos que el Congreso tiene una lógica que es más política, y está bien que así sea. Y basta ver lo que pasa con las acusaciones constitucionales. El día de mañana, si usted acusa a un consejero, aunque la Corte Suprema después le diga que no, va a generar un ruido la independencia del Banco Central. ¿Ya? Pero ya me parece bien, está bien resguardado en la autonomía del banco. Y eso es muy importante. En derecho de propiedad, sentimiento encontrado, porque en el papel está bien resguardado, está bien definido, es bastante clásico el texto. ¿Ah? Y nosotros que creen, no, que aquí se está por la borda, el derecho, no, eso no es así. Pero, sí me complica el justo precio. Y aquí las palabras crean realidad. Yo les doy dos ejemplos. Hace pocas semanas, el presidente de la República, en su cuenta pública, una de las políticas que presentó es los llamados arriendos a precio justo. Con esto queriendo decir, supongo yo, arriendos a precio por debajo del mercado. Distintos del mercado, de allá, ¿no? Pero por debajo del mercado. Y eso es muy legítimo. Pero precisamente porque hay una diferencia en la narrativa presidencial, de que algunos como quisiera que fuera, ojalá libre de cualquier ambigüedad del texto constitucional. Y hubiera sido más simple mantener lo que hay hoy día. Si a mí me es propia, bueno, restituir o resarcir el daño patrimonial que estoy sufriendo. Ese es el sentido común. Si me quitan mi casa porque hay que hacer una carretera, bueno, me paguen el valor de la casa. Que paguen el precio de mercado. Si no hay precio de mercado, tendremos alguna aproximación que diga, bueno, voy a restituir tu daño patrimonial, pero no que quede entregado este día de precio justo. Segundo ejemplo, las contribuciones de bienes raíces. Probablemente varios de los padres de ustedes pagan en su casa. La tasa no se hace sobre el precio de mercado, se hace sobre algo que se llama valor fiscal, que es como 60% del valor de mercado. Yo no digo que esté bien o esté mal, pero digo que es distinto. Mañana cuando me indemnicen por la expropiación de mi casa, quizás me va a decir no, porque indemnizo por el avalúo fiscal que sobre el cual tú has pagado la contribución en los últimos 20 años. Y habrá algún abogado que hará ese caso de decir, sí, pues eso le corresponde, si usted pagó contribuciones por el avalúo fiscal, no por el valor de mercado. Se hubiera preferido 1000 veces que se hubiera precisado. Y esto es importante porque la expropiación, ustedes dirán, es algo que ocurre raramente, pero puede ocurrir más que una rara vez, en parte porque la Constitución establece un derecho preferente de los pueblos originarios a la restitución de sus tierras. Y una obligación preferente del Estado a restituir esas tierras. Yo me imagino tierras que están en manos de legítimos propietarios que habrá que expropiárselos. Y ahí el precio justo versus el precio de mercado relevante. Es otra razón. Y por último está el tema fiscal. El tema fiscal, la Constitución tiene algo muy valioso y consagra como principio constitucional la responsabilidad y la sustentabilidad fiscal. Pero de nuevo, el dicho al hecho hay mucho trecho. Y a mí me preocupa que más allá de hacer el centro, se vaya a cumplir la práctica. Primero por lo que digo, porque la iniciativa exclusiva de gasto se pierde. No completamente, pero se pierde de manera importante. Segundo, porque las regiones autónomas pueden emitir deuda. ¿Ya? Que ustedes dirán, no, pero que también están sujetas al principio de responsabilidad fiscal. Sí. Pero yo les invito a que se imaginen lo siguiente. Seguro que a muchos de ustedes les ha pasado en la práctica. Cuando van a comer, se juntan a tomarse unas piscolas o unos sándwiches en un restaurante. Mesa grande, así, los que llegan desordenados, primero los después. Y resulta que cuando se van a la hora de pagar, dicen ya, son tantas latas, partimos por cabeza. ¿Sí? ¿Les suena eso? Entonces, el que se toma una pobre Coca-Cola, una humilde Coca-Cola, termina pagándole el súper churrasco
filete y las 4 piscolas que se tomó, un clásico, ¿cierto? Y uno dice, "Ah, resulta que la siguiente vez que se juntan, ustedes ya aprendieron la lección. Entonces no se van a pedir la Coca-Cola, se van a pedir las 4 piscolas y el churrasco, y todo hacen eso. ¿Ah? Y se infla la cuenta. Bueno, piénsenlo en esos términos a nivel regional. ¿Qué es lo que financia una región, un gobernador, con deuda pública? Y lo dice la Constitución. No puede hacer gasto corriente, tiene que ser inversión. Ustedes como economistas saben que esa distinción es fútil porque el dinero es fungible, ¿no? Pero piensen en un gobernador que dice, voy a construir un Estado. Una popularidad, voy a ganar la próxima elección. El estadio es un bien público local, que trae beneficios públicos locales y trae un beneficio privado a ese gobernador que va a ser reelecto. Pero ese gobernador sabe que la deuda que metió para financiar el estadio, si no la puede pagar, nadie lo va a dejar quebrar. Es imposible dejar quebrar una región. ¿Quién va a pagar la cuenta? Todo el resto de los chilenos, igual que ustedes en su cuenta con las Coca-Colas y las piscolas y cosas. ¿Ya? Y cuando los otros gobernadores entienden esto, dicen, chuta, está soy loco. Yo estoy pagando la cuenta de estadio acá y la no puedo hacer mi estadio. Y usted entra entonces en un loop donde ese gasto solo puede inflarse, crecer y eventualmente explotar. Y la cuenta la paga Moya. Es decir, todo Chile. Oye, Ignacio, bueno, vamos a hacer algunas preguntas aquí a los estudiantes. Claro. Yo me estaba viendo, hay una clásica, es vino en la avioneta. Esa es No tengo auto, así que... pero aquí le vamos a dar la palabra. Y hay dos preguntas acá de Fernando Araya. Fernando Araya, su pregunta. Se ha retirado también. Ahí está Fernando, a ver si puede hacer su pregunta. ¿O quieres que la puedes? Sí, bueno, yo la leo. Fernando Araya pregunta sobre el informe que se encargó a Luigi Sangares. ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿Por qué no se concretó? Y en cuanto a la eficiencia del gasto público, ¿qué incentivos se recomiendan hoy para que los servicios funcionarios no sean castigados por no ejecutar el 100% del presupuesto y tener mayor flexibilidad en reasignación? La primera pregunta, para ponerlo a la audiencia, Luis Sangares es un destacadísimo economista, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, que tiene una cruzada a favor de la libre competencia, de los privilegios, o sea, contra los privilegios, y es muy carepán, es pan vino vino, de un libro muy interesante que se llama Salvando el capitalismo a los capitalistas, entre otros, está escrito por Ryan, ex banquero, gobernador del Banco Central de la India y profesor de Chicago. Y bueno, con Luis hemos hecho cierta amistad. Y cuando yo estaba en el ministerio, le encargamos, a través del BID, un estudio sobre la competencia en el mercado financiero chileno. Bajo la hipótesis de que podía haber muchos espacios de concentración, la idea era cómo desconcentrábamos esto para hacerlo mucho más competitivo. Ese estudio, la última información que tengo, que todavía no se entrega, pero no está abandonado. Hicimos los términos de referencia para Luigi Sangares, le dijimos que fuera duro. La Comisión Nacional de Productividad que dirige Rafael Belguán, también hicimos un reto, también hicimos, cargamos un estudio. Así que yo espero que eso pueda aparecer porque yo creo firmemente en la competencia y en el sector financiero es fundamental porque ahí está el financiamiento no solo de las personas, sino que también de las nuevas empresas, los emprendedores que son capaces de desafiar a los incumbentes. Así que ese mercado funcionaría, tenemos una condición habilitante para la competencia. Respecto a los presupuestos, bueno, tú eres más experto, Mauricio. El tema de la flexibilidad presupuestaria es bien relevante, ¿no? Para evitar este incentivo de que cuando no me he gastado el presupuesto, típicamente me lo gasto en cualquier lecera a final de año, y es lo que ocurre. Uno lo que quisiera es premiar a aquellas personas que se ahorraron porque fueron más eficientes. Bueno, ¿saben qué? Te voy a dar una parte del presupuesto que te ahorraste para que tú continúes tu programa, tu proyecto y tu eficiencia en los años que siguen. Ahí tenemos un cuello de botella grande, yo creo que hemos avanzado. Creo que lo que hicimos
esta idea del presupuesto base cero, que llegaron redacto, tenía como objetivo único y último decir, ¿sabes qué? El presupuesto de la nación no es distinto al presupuesto de cualquier hogar. Cualquier hogar, mi presupuesto, yo lo reasigno, cambio las prioridades en función de lo que me sucede al año. Si hay un hijo que entra a la universidad, bueno, esas vacaciones que quería tomarme las voy a redirigir acá. O si quiero comprarme un auto, dejo de hacer esto otro. O si quiero ampliar la casa, lo mismo, ¿no? O si estoy en una crisis, bueno, vamos a meterme el cinturón. Eso que está obvio en una casa, al menos obvio en el Estado, ¿no? El Estado tiene mucha inercia en su presupuesto. Cuando ustedes miran la estructura del gasto un año a otro, ven más o menos que si yo gasté 100 el año pasado, vuelvo a gastar 100 más algo el año siguiente. Pero eso no tiene ningún sentido. En unos momentos complejos, y nosotros lo pedimos en la crisis, había que preguntarse, bueno, ¿cuáles son las prioridades fundamentales en este minuto? Reasignar recursos desde un bolsillo que es menos necesario a aquel que es más necesario. No es para guardarse la plata en el cajón. Y lo que le pedíamos entonces a los distintos servicios públicos, a través de esta lógica de presupuesto base cero, decirle, miren, imagínense que su presupuesto ya no es 100, sino que es 90. Y si es 90, dígame usted en qué lo gasta. Entonces lo obligamos a identificar cuáles son sus prioridades. Y una vez identificadas, no es que le quitáramos los 10. Decíamos muy bien, ¿sabes qué? Aquí no solo tienes 10, puedes tener 15, porque identificaste tus prioridades. O le decimos, ¿sabes qué? Te vamos a cortar un poco acá, porque necesitamos plata para apoyar a las pymes en la pandemia, necesitamos plata para hacer documental en la pandemia, para las transferencias monetarias, etc. Esa es la lógica que tendrá, yo creo que mucho por avanzar ahí. Es una muy buena pregunta. Eduardo Lecaro, ¿está Eduardo Lecaro? Eduardo hace dos muy buenas preguntas sobre si gana la prueba o gana el rechazo. De hecho, yo iba a preguntar, hay muchos amigos míos que dicen, yo quiero aprobar para reformar. ¿Es posible? O sea, ¿qué pasa si gana la prueba? ¿Se va a poder reformar? Yo no sé si Eduardo quiere ir tú a hacerla directamente, porque me parecieron ambas muy buenas. Primero, en caso de que ganara la prueba, ¿qué es lo que usted cree que va a pasar en cuanto al contexto político, social y económico? La otra, si ganase el rechazo, ¿cuál es su opinión en cuanto a qué viene después con un nuevo proceso constitucional? Gracias, Eduardo. Voy a tratar de responder las dos en una. No tengo la bola de cristal, me carga tenerla. Lo que sabemos hoy día es que va a estar bien peleado, va a estar bien apretado. ¿Ya? Y creo que eso basta para mostrar que el proceso ha fallado. Más allá de las legítimas que no tengan. Esto partió con un 80% de apoyo en cambio. Ahí hay una esperanza muy grande, que no ha querido. El texto hubiera sido un texto de unidad, que ojalá se ratificara por el 80% de apoyo. Pero el Estado necesitamos unidad. Necesitamos menos pelea. Necesitamos más unidad para salir adelante, porque tenemos desafíos súper grandes. Si separados no lo vamos a poder hacer igual. Estamos unidos. Estamos en división. Y por lo tanto, yo creo que cualquiera de los dos resultados, primero el tema constitucional no se cierra. Ambos escenarios son malos. Yo creo, que opinión personal, creo que es menos malo el rechazo, porque llega tu libertad. Creo que la aprobar para reformar no se sostiene. No se sostiene por dos razones. La primera, que ustedes ya han escuchado, es que los quórum para reformar son altos. Y aquí yo hago una defensa de ese punto. Acá se plantea siempre como que los quórum altos fueran cerrojos. No, porque las constituciones requieren quórum altos para ser cambiadas, precisamente porque es lo que las distingue de una ley ordinaria. No puede estar cambiando una constitución como si fuera una ley, porque deja de ser una constitución. Aquí y en la cabrera aquí son quórum altos. Lo que es lo que subyace a esta idea que dice rojo, lo que subyace es un sentimiento bastante generalizado de que acá, si se aprueba, habría que hacer cambios sustantivos. Porque el texto es defectuoso en varios aspectos sustantivos. Y es donde este cerrojo, entre comillas, entra a ser un problema, porque va a ser muy difícil de cambiar. Imaginen ustedes que
el 75% de los artículos de la Constitución, según un estudio que hizo el Instituto hace poquito, de aquí a 2026, requieren 4/7 y un referéndum ratificatorio, o bien 2/3 en ambas cámaras. Eso lo hace súper difícil de lograr, honestamente. Esa es la primera razón, que es como más aritmética. Pero hay una razón mucho más de fondo. Si ustedes tienen problemas, y muchos lo reconocen con el sistema político, porque haya sistemas de justicia paralela, hay otras cuestiones con derechos de agua. La pregunta, la plurinacionalidad. La pregunta es, ¿de verdad ustedes creen que es tan simple como que el Congreso diga, ya, chiquillos, ahora vamos a cambiar la plurinacionalidad? ¿Qué es lo que van a decir ellos y se ponen a hacer? Oye, si la ciudadanía acaba de hablar, van a tener razón. Acá ratificó esto, aunque sea por 51%. ¿Cómo usted lo viene a cambiar esto? Si hay una restricción política. Y lo último y más importante, las cosas que algunos dicen que hay que cambiar, que son estructurales, no son accidentes. Responden a una visión política de un grupo, legítimamente, que votan en desacuerdo con la selección política, porque legítimamente abogaron por eso en la convención. Estoy hablando nada más ni nada menos que de la coalición de gobierno. Estoy hablando de Apruebo Dignidad, que es el Frente Amplio más el Partido Comunista. No es que ellos se hayan equivocado en estos temas que para algunos resultan peliagudos. Ellos los empujaron legítimamente, tenían los representantes para hacerlo democráticamente. ¿Y ustedes creen que el día después, si ganan la prueba, aquellos que empujaron con tanto ahínco, tanto convencimiento estos temas, van a decir ahora borro con el cobro que escribimos en la mano? Me dije, no. Entonces yo no creo que sea cambiar. Y de ahí la importancia de la decisión que ustedes tienen que tomar. Y respecto al rechazo, bueno, obvio que también genera un problema. Pero yo creo que hay un problema que al menos tiene una luz de esperanza, porque una cosa valiosa que ha pasado en Chile es que hoy día, desde la UDI hasta los sectores de centro izquierda, todos en realidad, reconocen que políticamente la Constitución actual está mal. Y que en consecuencia, si ganan rechazo, no es como que aquí no ha pasado nada y seguimos con la Constitución actual. Yo me acuerdo bastante transversal de que tenemos que tener una nueva Constitución. Y ahí sale la pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? Pregunta más fácil. Lo que hay que tener una nueva, hay un acuerdo político amplio. Y yo creo que eso abre una luz de esperanza, porque de lo que se trata es de tener una constitución, aspirar a una constitución, hacer un último esfuerzo de un proceso largo, tener una constitución que nos una. Eso es lo más importante. Si logramos tener, después de un año, después de 2 años, una constitución que sea refrendada por 70-80%, que la hayamos ganado para los próximos 30. ¿Ya? Yo creo que eso es posible, porque además existe lo que hizo la convención de que echarlo a la basura, hay cosas valiosas. Hay cosas en que hace 5 años no teníamos acuerdos. La idea del Estado Social de Derecho, la derecha la rechazaba como idea. Y hoy día hay un acuerdo de que esto es importante. Hemos aprendido. La idea de tener una constitución donde ponga en el centro la sostenibilidad ambiental, regionalizar, hay un acuerdo. Entonces, en los titulares hay más acuerdos de lo que uno cree. Yo creo que un rechazo abre un camino de esperanza para construir sobre esos ejes en que tenemos acuerdo y lograr un texto que sea sinónimo de unidad, que sea ratificado por más mayoría de los chilenos y chilenas. Creo que eso es los caminos de la prueba. Estimado Eduardo, yo creo que esa reforma sustantiva, cosas que a muchos molestan, a una parte importante de la población molesta, va a ser muy difícil de hacer. Vamos a tener que convivir con ese texto más rígido, que nos desune muchos aspectos por la realidad. Una última pregunta. ¿David Rey está? ¿David Rey? Oye, eso tiene, yo creo que tiene potencial para ser periodista, porque la última pregunta, la pregunta es, para el próximo periodo presidencial, ¿planifica ser candidato? Yo creo que en esa amazonada que se pasó, muy bien. Voy a ir con la típica respuesta.
No, claro. El pueblo me dice, si No, yo diría más bien lo siguiente, yo hacía una descripción bien aceptada de lo que ha sido mi vida profesional. A mí lo que siempre me ha involucrado y motivado y entusiasmado son las políticas públicas. Creo que la base de los cambios vamos como país, como políticas públicas ambiciosas, sociales, económicos, pero bien hechas, sin saltos más fundacionales. He estado ahí en labores de gobierno, de academia, los centros de estudio. Y sigo con eso. Y la vida me ha llevado por caminos que yo no sospechaba. Yo nunca pasé por la cabeza que iba a ser ministro de Hacienda. Estuve feliz, lo pasé muy bien y una experiencia maravillosa. Menos aún pensé que iba a ser candidato a nada, no a la presidencia. Y lo que sí sé es que voy a estar ahí aportando, como siempre, desde lo que me motiva, que son las ideas, las políticas públicas, porque vienen tiempos súper difíciles para Chile, cualquiera sea el escenario. Creo que la manera de salir airoso de este trance, que es muy, históricamente muy relevante, es abogando por acuerdos, abogando por unidad, abogando por más diálogo, respetar más a otros. Yo creo que ustedes tienen ahí un rol fundamental de involucrarse más, de proponer más, de exigir menos, de participar de la vida política. Centros de alumnos, después empezamos a partir, candidaturas, ser alcaldes, ser concejales, estar en una ONG. Ustedes son, valga el cliché del futuro, tienen el deber de involucrarse, no simplemente ser espectadores. Y esta discusión en la que estamos es clara. Les va a tocar una vez en su vida, de definir su vida. Yo lo que quiero invitarlo y a tener su pensamiento propio, no tener temor a plantear con mucha fuerza cuál es su postura frente a este plebiscito, si es apruebo, por qué, si es rechazo y por qué, sin temor al que dirá, sin temor a la maldita funa, sin mucho más, a la otra cara de la polarización, maldita. Desplieguense, saquen a relucir sus bríos, sus ganas, su juventud, su libertad. Pónganse por Chile y para todos somos necesarios para construir un país más unido. Sin esa unidad estamos mal y vamos a frustrar a mucha gente que espera cambio en nuestro país. Y ese cambio uno no puede ser espectador, hay que serlo, hay que ser protagonista. Atrévanse a hablar, atrévanse a analizar, fórmense, estudian y no vean al otro como un malo o un bueno. Ya creo que todos queremos lo mejor para Chile y si ganamos el respeto, creo que estaremos haciendo toda una contribución grande a la unidad que Chile necesita. Bueno, agradezco a Ignacio Briones con un aplauso. Oye, muchas gracias por venir. Gracias. Lo estamos viendo, Ignacio. Muchas gracias. Antes de terminar, tenemos que, perdón, Ignacio, ¿te podemos ver una fotografía con todos la otra vez? Venga, la escalera. Estoy mal, algunos que se acerquen también para que tengamos una fotografía. Oye, venga, pónganse acá, no se vayan, pónganse acá. Si no se vayan a hacer, que tomamos una fotografía. Ya va. Y aquí. Aquí. Listo. Voy a tomar una selfie. Van a tomar una selfie. Muchas gracias. Espere, Ignacio va a tomar una selfie también con ustedes. ¿Más Castillo? Sí, No.
Queremos armar una oficial porque Ahora sí salió todo bien. queremos tomar otro. Ahora no se ve. Ahora sí podemos la gente acepte observadores. ¿Se hace cruzar la clase de la Dame 2 poquitos, por acá. Mauricio. Oye, te falta Santamba. Pero me acompañamos con los oficiales. No, madre. Gracias. Yo la veo, como tiene que comer así, lo que no me va a llegar. Yo creo que inventó. No, pero está bien, sí, porque uno le digo así, de hecho, la persona de entrevista para hacer Oye, bueno, O sea, estoy muy Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lo saco? Sí, claro, dale. Claro, que tenemos una persona que